pueden tomar su lugar. Saluda a la persona que está a su lado, dígale, Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Muy bien, puede tomar su lugar, ¿no? Bienvenidos sean todos. Yo sé, creo que todos recibieron su boletín, tienen allá en su mano. Nos da un gusto que esté con nosotros aquí acompañarnos. Tenemos aquí unas visitas hoy, la hermana Ruth con su familia. Si se pueden poner de pie, por favor. Reciban un caluroso bienvenida. Primera vez que nos visitan, es un honor que esté con nosotros. Bienvenidos. Los hermanos aquí, sobrino, el hermano Silvio, pónganse de pie también, bienvenidos. Segunda vez que nos visita con nosotros, sean bienvenidos, al gusto que esté con nosotros. Qué bendición que esté aquí con nosotros. Pues nuestra visión salió de este versículo, el nombre de la iglesia también salió de este versículo, que dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú enviaste. Por eso le pusimos de nombre Iglesia del Pacto, vida eterna, porque esta es nuestra misión, dar a conocer el nombre de Jesucristo en todo este lugar. Así que nuestra visión es enseñar a las personas a cómo obtener la salvación y la vida eterna por medio de conocer el verdadero amor de Jesucristo. Nuestra misión es predicando el evangelio, evangelizando, discipulando y enseñando. Y nuestros valores son la centralidad en la palabra de Dios y en la oración y la comunión entre hermanos. Estos son nuestros valores, usted lo tiene aquí en su boletín, nuestra visión, misión y nuestros valores y el versículo lema. También tenemos nuestro servicio de oración para los que puedan acompañarnos el día miércoles. Esta semana estaba platicando con unas personas de aquí de Rockford que le dio un hermano, le dio un derrame cerebral y le decía yo, ¿por qué no viene el miércoles? Véngase, vamos a orar por usted, lo vamos a ungir con aceite, porque la oración de fe, Dios dice en su palabra, ¿verdad? Que si alguno está enfermo, venga y lo unjan con aceite. Así que los días miércoles estamos orando por los enfermos, estamos orando por las familias, estamos orando por los jóvenes también. Si usted tiene tiempo, véngase los miércoles a las 7 de la tarde, aquí estamos, ¿verdad? Orando de 7 a 8:30, tenemos un tiempo también de alabanza, de oración, y vamos a estar trayendo también temas relacionados con la oración y con la fe, para que usted se vaya bien nutrido. Los grupos de hogar también, damos gracias a Dios porque seguimos creciendo. En los grupos de hogar, tenemos un grupo de hogar el día sábado, donde se están reuniendo en la ciudad de Rosell. Así que si usted quiere abrir su casa para un grupo de hogar, comuníquese con nosotros. La Biblia habla de que en los hogares, en la iglesia primitiva, la iglesia empezó a reunirse en las casas, no habían templos, solo habían sinagogas, pero dice la escritura que se reunían en el templo, en las casas para orar, ¿sí? Y los hermanos compartían el pan, la palabra de Dios, y el Señor añadía día a día a los que iban a ser salvos, ¿verdad? En Hechos 2, 16, 17 dice así. Así que también, si quieres servir en algún ministerio en la iglesia, bienvenidos. Hay necesidad de maestros, hay necesidad de personas en producción. Incluso si tú hablas inglés y español también, tenemos los traductores para personas que no hablan español, tú hablas inglés, podemos darles ahí los traductores para que entiendan bien el mensaje. Hay diferentes ministerios donde tú puedes servir. Ya pronto también vamos a estar saliendo a evangelizar, si a ti te gustaría acompañarnos a evangelizar. Comunícate con nosotros también para poder darte más información. Y las clases de discipulado, pues ya estamos terminando. Hoy unos últimos hermanos van a estar tomando su examen final de la clase de discipulado número 1 y ya pronto vamos a empezar la clase de discipulado número 2. Así que vente después del servicio, tenemos un tiempo de oración y de estudio de la palabra de Dios allá abajo, en el basement, te esperamos para seguir estudiando la palabra de Dios juntos como hermanos, ¿ok? Así que pronto también ya vamos a tener bautizos en el mes de agosto. Como el domingo 20 de agosto vamos a tener bautizos en el lago, en Lake Geneva, allá en Wisconsin. Así que si tú tienes hijos o si conoces a alguien que aún no se ha bautizado, ya vamos a estar dando las clases los domingos después del servicio para aquellos que se quieran bautizar, para que tomen este paso de fe y obediencia. El único requisito es de que hayan recibido a Cristo como su único Señor y Salvador y que sean mayores de 12 años.
porque tienen que estar conscientes de ese paso de fe que van a dar. Así que el Ministerio de Damas también, este próximo viernes viene el Ministerio de Damas a las 7 de la tarde, ya no está a las 6 sino a las 7 para que haya más oportunidad que personas vengan. Los jóvenes también van a tener su servicio este viernes a las 7. Tráete a tus jóvenes, vénganse mujeres, y nosotros los varones también nos vamos a estar reuniendo para tener un tiempo también de compañerismo, así que todos son invitados el viernes a las 7, de 7 a 8:30 vamos a estar teniendo un tiempo, una vez al mes lo vamos a estar haciendo ahorita por el verano, para que todos podamos seguir creciendo. Llévese un boletín, al final hay boletines para que invite a más personas, y así que eso es todo, esperamos que sigan gozándose. Hoy le he pedido a mi esposa, la pastora Patti, para que nos comparta un mensaje de la palabra de Dios, así que reciban con un aplauso a la pastora Patti que nos va a compartir el mensaje. Bendiciones a cada uno de ustedes, es un gusto, siempre es un privilegio estar aquí en la casa del Señor y una tremenda responsabilidad también poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Dios me ha dado la bendición el día de hoy de poder compartir y si gustan ponerse de pie, vamos a leer el pasaje de las Escrituras que vamos a estar leyendo el día de hoy. Los jóvenes pueden salir también para su tiempo de estudio que tienen ellos en este momento. Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar usando la Nueva Traducción Viviente y si gustan acompañarme vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Efesios, vamos a leer Efesios y vamos a ir en el capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 20. Así que si me acompañan. Dice la palabra de Dios así, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy tú nos das la bendición de estar expuestos a tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque tu palabra no vuelve atrás vacía. Oro y te pido, Señor, que tu palabra pueda caer en buena tierra en este día y pueda producir el fruto, Señor, fruto en abundancia, mi Dios, al 100%, mi Dios, y que ese fruto pueda traer gloria a tu nombre, mi Dios. Oro y te pido, Señor, que prepares la mente y el corazón de cada uno de los que escuchamos tu palabra, Señor, y que seas tú hablando, mi Dios. Te lo pido todo en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y vamos a
como vemos a través durante estas últimas semanas hemos estado trayendo un tema, una serie que se ha titulado Una familia conforme al corazón de Dios. A través de esta serie hemos tocado diferentes temas. Hemos tocado temas relacionados de esposo y esposa, cómo tratarse el cónyuge dentro del matrimonio. Hemos tratado las relaciones de padre e hijos. Hemos tratado un poquito acerca del poder que hay en las palabras, la bendición y la maldición. Hemos tocado el servicio juntos como familia, servir en la casa de Dios, ¿verdad? Servirle a nuestro buen Dios. Entonces hemos tocado diferentes temas. El apóstol Pablo, aquí en la carta de los Efesios, él toca todos estos temas, él los toca aquí en esta carta, pero hay un tema al final de esta carta que no quisimos dejar por alto, pasarlo, porque es importante que nosotros entendamos que, como dice aquí Efesios, nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes espirituales de maldad. Entonces algo que tenemos que tener claro es que nuestra lucha no es ni con nuestro hijo, ni es con nuestra esposa o con nuestro esposo, no es con la suegra. La lucha dice que es con huestes de maldad en los lugares celestiales. Entonces es algo que el apóstol Pablo quería enseñarle a los efesios. El apóstol Pablo quería que esto no lo pasaran desapercibido, porque es un tema muy importante. Es un tema que nosotros como cristianos debemos de saber. Hay una armadura que Dios nos ha dado y debemos de estar firmes poniéndonos esa armadura que el Señor nos ha dado. Así que ese es un poquito de lo que hemos estado viendo en las últimas predicaciones. Pero ahora quisiera, y el tema que le puse a este mensaje es armas poderosas. Pero antes de esto me gustaría, yo sé que ahorita ya ha pasado algún tiempecito, desde cuando nosotros en el 2020 empezamos a escuchar las noticias acerca de un virus que se estaba generando en China. ¿Cuántos recordamos eso? Recordamos de que empezaron los noticieros a escandalizarse por todo lo que estaba pasando en China, pero más adelante empieza el caos porque este virus estaba corriendo y estaba llegando aquí a Estados Unidos, a América, ¿verdad? Entonces empieza un caos, no hay mucha información, no se sabe mucho acerca de este virus y la gente empieza a entrar en pánico. Realmente, ¿por qué les comento esto? Porque cuando estuvimos pasando por toda esta experiencia de la pandemia, prácticamente era como estar peleando con un enemigo invisible. Nadie sabía, a mí me tocó cuando iba uno al supermercado, saber de que habían personas que estaban posiblemente dentro de las personas con las que uno estaba allí, habían personas que estaban infectadas. Andábamos muchos con máscara, otros no andaban con máscaras. Y realmente uno no sabía quién podía estar llevando ese virus. Bueno, pues el apóstol Pablo aquí, hablando en la carta a los Efesios, el apóstol dice, hay una lucha, hay un mundo invisible que no debemos ignorar. Entonces dice el apóstol, no, nuestra lucha no es contra las personas, sino nuestra lucha es contra seres invisibles de maldad. Y vamos a ir. Hay tres puntos que voy a tratar en este pasaje de las Escrituras. Uno es fortaleza en el Señor, otro es vestirnos con la armadura que Dios nos provee y la otra es orando en todo tiempo. Entonces, aquí el apóstol nos dice fortaleza en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios 6:10. Cuando el apóstol Pablo está hablando de fortalecernos en el Señor, muchas veces nosotros queremos o pensamos que a veces podemos fortalecernos o agarrar fuerzas de diferentes cosas. Pero realmente aquí el apóstol le está diciendo al pueblo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el apóstol está diciendo esto, él se encuentra encadenado en una cárcel romana. Hay soldados alrededor de él que lo están custodiando todo el tiempo y él empieza a escribir esta carta en donde él empieza a hacer una comparación en la vida del cristiano y hace una comparación con estos soldados que estaban ahí escoltados, firmes, tenían que estar bien despiertos, ¿verdad? Para poder estar custodiándolo a él.
Entonces, vemos acá que el apóstol Pablo dice que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ya que nuestro enemigo es más fuerte y astuto que nosotros. Entonces, es algo que nosotros no debemos ignorar. En el griego, la raíz del verbo fortaleceos es dynamis. Y dynamis, necesitamos renovarnos cada día con el poder dynamis. Este poder, cuando habla aquí, está hablando del mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo colocó por encima de los principados, por encima de toda potestad, y ahora ese mismo poder dynamis está en nosotros. Y ese es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nos ha dado, dice que el Señor, cuando se fue, la Biblia nos dice, no nos iba a dejar solos. Él nos dejó a su Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, para que su Santo Espíritu nos fortalezca en el momento de la prueba. Así que aquí el apóstol nos está motivando a que nos fortalezcamos en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor? Esa es una pregunta que se las dejo para ustedes. ¿Cómo nosotros nos fortalecemos en el Señor? Bueno, esto es teniendo una íntima relación con Dios cada día. Cada día debemos de fortalecernos. Cada día, cada uno de nosotros podamos enfrentar diferentes pruebas, luchas, pero debemos de estar fortalecidos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al punto número 2. Y el punto número 2 dice, vestirnos con la armadura que Dios nos provee. Y aquí me gustaría volver a regresar al punto de la pandemia. Cuando estuvimos en este proceso de la pandemia, no se sabía mucho acerca de este virus y empezaron a dar algunas recomendaciones que debíamos de tener si queríamos cuidarnos. Entonces, algunas de las recomendaciones eran llevar una mascarilla. Nos dijeron que usáramos hand sanitizer, el jaboncito desinfectante. Había que desinfectar todo alrededor. Teníamos que mantener una distancia con las personas porque en realidad no sabíamos quién podría estar infectado. Entonces, y así teníamos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque aquellos que estaban más débiles decía que tenían más riesgo. Entonces habían ciertos protocolos que nos dieron para poder sobrellevar este virus, ¿verdad? Que, como les digo, era invisible. Bueno, pues el apóstol Pablo aquí nos empieza a nosotros a decir, hay unas armas. Estas armas son potentes, son poderosas. Y estas armas son armas que nosotros como cristianos debemos de llevar, debemos de ponernos. Cuando la Biblia nos habla a nosotros como la iglesia de Jesucristo, la Biblia nos ve a nosotros como su ejército. La Biblia nos ve a nosotros como cristianos como esos guerreros que vamos a pelear la buena batalla, dice el apóstol Pablo en otra de las cartas, ¿verdad? Entonces, el apóstol aquí nos está diciendo a cada uno de nosotros, vístanse con esa vestidura, y vamos a ver ahorita cada uno de estos detalles de las vestiduras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario vestirnos? Porque hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes saben que cuando hay una presa, regularmente un león, cuando vemos esas escenas en televisión, ¿verdad? Regularmente va a ir detrás de la presa que está más débil. Entonces, aquí por eso el Señor nos está diciendo, fortalezcanse en nuestro Señor Jesucristo, fortalezcámonos en el poder de su fuerza. Entonces sabemos, no debemos de ignorar que hay huestes de maldad, y el apóstol Pablo aquí las menciona, y menciona él de que hay diferentes dentro del mundo de maldad hay diferentes jerarquías que encontramos nosotros acá. El apóstol las menciona acá y vamos a leerlas por aquí. Vamos a regresar nuevamente a Efesios y dice, vamos a ver en Efesios. No luchamos, dice en el versículo 2, contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces nosotros como cristianos no debemos ignorar que hay un enemigo real
y una hueste de maldad que es real en nuestras vidas, es real en la vida del cristiano. Para aquellos que quizás no andan en los caminos del Señor, pues para el enemigo ya los tiene con ellos. Pero para nosotros como cristianos, el enemigo anda en busca de nosotros para poder atacarnos, para poder hacernos que nosotros pequemos, ¿verdad? Pero por eso es tan importante que nosotros no debemos ignorar esto, las maquinaciones que el enemigo hace. Y es importante, cuando vemos que hay una guerra, vamos a ver que hay regularmente dos enemigos. Entonces, para los que van a salir a pelear, es importante que conozcan quién es el enemigo con el que se están enfrentando. Entonces, para poder saber. Entonces, vemos aquí que Satanás, una de las cosas que él siempre ha tratado es a través del engaño, a través de la mentira. Es una manera, es una estrategia que el enemigo usa para poder venir y engañar aún a los escogidos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Aún a los escogidos va a tratar de engañar. Y esta es una manera a través de la mentira. Entonces, por esta razón el apóstol nos da varias armas. En realidad son 6 las armas que el apóstol nos menciona acá. ¿Para qué? Para que podamos estar listos para poder resistir en el día malo. Y dice que y cuando venga ese día malo y poder mantenernos firmes después de que pase todo esto. Entonces es importante que nosotros nos vistamos con esa armadura que el Señor nos da. Y el primer instrumento que nos da acá es el cinturón. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto lo dice Reina Valera, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si vamos un poquito y a otras versiones, se está refiriendo a la parte de la cintura, ¿verdad? Los lomos. La cintura era lo primero que se colocaba el soldado. Pablo compara el cinturón con la verdad. Así que aquí lo primero que necesitamos conocer y experimentar es la verdad acerca de Dios, la verdad del Evangelio. Eso es lo primero que nosotros necesitamos. Lo primero es, dice, y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces necesitamos conocer la verdad del Evangelio primeramente para poder estar listos y poder vestirnos con ese cinturón que el apóstol Pablo nos dice. Cuando damos cabida a la mentira, también estamos desprotegiéndonos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos manda a que nosotros conozcamos la verdad de la palabra de Dios, pero también que nosotros seamos personas íntegras, que nosotros nos mantengamos en la verdad. Es muy fácil muchas veces decir mentiras. Muchas veces es fácil salir de cierta situación diciendo una mentira. Aparentemente es como lo más fácil, pero ¿cuántos sabemos que la verdad, dice, siempre sale a luz? Y entonces Dios demanda acá, Dios nos está mandando a nosotros a que nosotros seamos personas íntegras, que digamos la verdad y que vivamos en la verdad. Hoy en día hay mucha gente que dice tener la verdad. Hay gente que dice, esta es mi verdad. Y nosotros podemos decir, nosotros tenemos una verdad también. De acuerdo muchas veces a lo que nosotros crecimos, nosotros muchas veces tenemos muchos pensamientos que no necesariamente van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros no debemos de dejarnos llevar por la verdad que dice alguien o por la verdad que yo creo, sino la verdad de la palabra de Dios es lo que nos debe a nosotros mantener firmes en lo que dicen las Escrituras. Entonces, algunas veces los amigos, especialmente cuando, o los niños, los jóvenes, regularmente tienen esa tendencia a decir, di esto, di lo otro, no la verdad. Pero, ¿cuántos sabemos que cuando nosotros hacemos esto de decir mentiras y no someternos a la verdad, lo que estamos haciendo aquí es dar lugar al enemigo a que tenga una puerta para donde poder atacarnos? Aquí estamos hablando de dos reinos. Un reino enemigo que quiere venir a atacar, pero el Señor nos está diciendo, vístanse con ese cinturón de la verdad. ¿Para qué? Para que podamos mantenernos firmes para el día de nuestro Señor Jesucristo, para cuando Él venga, pero cuando Él también nos llame a su presencia. Así que mantenernos en la verdad es algo que es muy importante para no dar lugar al enemigo. La siguiente es la coraza. Y dice el pasaje, vestíos con la coraza de justicia. Coraza viene de la palabra corazón, porque era lo que protegía al corazón y el pecho del soldado.
Hoy en día podríamos decir que está el chaleco antibalas que protege a los soldados hoy en día. En aquel entonces era un estilo de chaleco como el que vemos ahí en la imagen. El corazón es uno de los lugares predilectos que el enemigo quiere atacar. El diablo constantemente nos acusa para crear en nosotros conflictos de conciencia, sentimientos de culpa y condenación a causa de nuestras fallas, de nuestros errores y pecados. Para protegernos de esos ataques debemos hacer 3 cosas. 1, reafirmar nuestra sujeción a Jesucristo nuestro Señor. Número 2, recordar que nuestra justicia es de Cristo, que somos salvos por gracia, por los méritos de Cristo y no por lo que nosotros hagamos. Entonces eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro para cuando el enemigo quiere venir a atacarnos en esa parte del corazón, de las emociones, nosotros podamos saber que no es por lo que nosotros hagamos, sino es por lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo por nosotros. Él es nuestra justicia. Y la número 3 es confesar nuestros pecados cada vez que los cometemos y vivir con limpia conciencia ante Dios. Qué lindo es. Bueno, qué lindo y qué feo es, ¿verdad? Cuando por un lado muchas veces nosotros fallamos a Dios y sentimos esa culpa. Y el enemigo viene a venir a traer esa condenación, a culparnos y a sentirnos mal. Pero qué lindo es cuando nosotros podemos venir delante de Dios y confesamos nuestros pecados. Qué lindo, porque Dios quita esa culpa que el enemigo quiere venir a meter en nosotros y nos permite tener esa libertad. Qué lindo es cuando nosotros podemos caminar en los caminos del Señor, viviendo de la manera que Dios desea, poniéndonos esa armadura y usándola sabiamente. Así que como vemos, justicia, una persona justa es una persona derecha en la cual se puede confiar también, y esto defiende nuestra integridad. La siguiente herramienta que Dios nos da, dice la versión Reina Valera, dice las sandalias. En otras versiones dice las botas. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzaos. El calzado del soldado es muy importante porque debe permitirle marchar, avanzar y conquistar. Donde lleguemos nosotros debe llegar el Evangelio. Por ello debemos estar siempre listos y bien dispuestos a anunciar el Evangelio donde quiera que vayamos. La orden de Cristo es ir por todo el mundo. En Mateo lo podemos ver ese pasaje de las Escrituras, en Marcos también 16:15, y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces esta es otra de las herramientas que Dios nos da, de vestirnos con el calzado de la paz. El Señor nos está llamando a nosotros a hacer una iglesia que avanza, una iglesia que cumple con la gran comisión. Y la gran comisión, parte de la gran comisión es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Aquí nos está hablando de un calzado del Evangelio de la paz. ¿Qué es lo que vamos a predicar? La paz. La paz. Hoy en día el ser humano alejado de Dios no tiene esa paz que nosotros tenemos. Entonces nosotros debemos compartirle a la gente que tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esa paz es la que la gente necesita escuchar, que tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, como justamente mi esposo hace un momento comentaba acerca del ministerio que estamos orando primeramente, para poder empezar pronto, para poder llevar a cabo esta gran comisión de ir y evangelizar. Este llamado no está siendo solamente para el pastor o para los líderes, este llamado es para su iglesia, para que nosotros nos vistamos de esas sandalias, que podamos avanzar y podamos compartir el mensaje del Evangelio a cada persona, a cada lugar donde nosotros vayamos. Es importante que la gente sepa que hay paz con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que el Evangelio anuncia la reconciliación entre los hombres humanos y Dios. La reconciliación entre los hombres, que hay paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. En donde no hay paz, no puede haber reconciliación. Y es ahí donde el ladrón entra para matar, robar y destruir. Hoy en día, hoy más que nunca,
Nosotros necesitamos compartir esta palabra del Evangelio. Hoy más que nunca la gente necesita conocer la verdad de la palabra de Dios. Hoy hay tanta mentira por allá afuera. Nuestros hijos están siendo bombardeados por muchas ideologías y es necesario que ellos conozcan la verdad. Es necesario que ellos caminen en la verdad, que ellos nos vean a nosotros caminando en la verdad. Así que el siguiente instrumento es el escudo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo dispara dardos de fuego, son como flechas encendidas, dice, pensamientos mentirosos, sentimientos engañosos. Y si esos pensamientos que el enemigo, esos dardos que el enemigo está enviando constantemente, si nosotros no estamos bien puestos, nosotros fácilmente vamos a poder recibirlos, esos dardos del enemigo. Entonces nosotros debemos de estar alertas, debemos, dice, de protegernos con ese escudo de la fe. Entonces, Satanás dispara sus dardos, no importa si es un adulto, no importa si es un niño. Él dispara parejo, no importa si es quien sea. Pero Dios nos ha provisto un escudo que nos protege de todas las mentiras del enemigo. Ese escudo es la fe. La fe es creerle a Dios, creer su palabra. Hoy en día puede venir el enemigo a través de diferentes medios a venir a decirnos cosas. A lo mejor decirle a nuestros hijos no puedes. A lo mejor venirle a decir a alguien, venir a meter cualquier tipo de mentira. Pero entonces nosotros, por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Porque cómo nosotros vamos a defendernos cuando esos dardos del enemigo vengan a nosotros. Bueno, usando la palabra de Dios, primeramente creyéndola, porque es el escudo de la fe. Si nosotros no creemos lo que dice acá, pues no vamos a poder usar ese dardo. Si nosotros creemos lo que dice Dios, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, si nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que todo lo podemos a través de Él que nos fortalece, así hay muchos pasajes, hay muchas promesas que Dios nos da en su palabra. Cuando nosotros confiamos de que mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros vamos a poder venir y vamos a poder contraatacar a esos dardos que el enemigo quiere venir a meter. Pero para eso, les recuerdo, necesitamos creer la palabra de Dios. Dice en Hebreos, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que se espera. Entonces vemos aquí que dice también aquí mismo que es imposible acercarnos a Dios si nosotros no creemos. Es imposible. Entonces, para que nos acercamos a Dios, es necesario que nosotros creamos que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Entonces, es importante que nosotros creamos la palabra de Dios. Cualquiera podría decir, a lo mejor a mí me falta fe para creer la palabra de Dios, pero aquí mismo nos dice que Dios nos ha dado aún una semillita. Dice, con una semillita, como la semilla de mostaza, Dios la compara de esa manera. Le podríamos decir a este monte, quítate de acá, y el monte nos obedecerá. Y échate para allá, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todos tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Entonces, nadie puede decir que no tiene fe. Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Y esta medida de fe es para que la usemos, para que creamos lo que dice Dios, para que creamos a esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, en el nombre de Jesús rechazamos toda mentira, creamos la palabra de Dios. Revisemos si no nos ha alcanzado algún dardo del enemigo, alguna mentira que nosotros estemos creyendo y contraataquémosla creyendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a ir con el siguiente punto. El casco. Y tomad el yelmo de la salvación. Hay una versión, Reina Valera dice el yelmo. Si nosotros la leemos así, pues a lo mejor diríamos, ¿y qué es el yelmo? Bueno, otra versión dice el casco. Y el casco realmente tiene una función muy importante de proteger. Vemos a los motoristas y vemos que tienen que tener un casco, si no, cuando andan manejando, pues es muy peligroso si no llevan un casco. Protege la parte de la cabeza. Entonces, los jugadores de fútbol americano tienen que tener un casco bien fuerte ahí para protegerlos de los golpes. Dice que el yelmo es el casco que protege la cabeza del soldado. En una guerra, lo primero a lo que apunta el enemigo es la cabeza. Satanás apunta a nuestros pensamientos, hay una lucha constante
en nuestra mente y como buenos soldados tenemos que filtrar esos pensamientos, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento para, regularmente es ahí en la mente, muchas veces dicen los neurólogos que son muchos los pensamientos que pasan por nuestra mente cada día. Nosotros regularmente estamos todo el tiempo pensando, aún estamos calladitos, están pasando pensamientos por nuestra mente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que nosotros dejamos pasar en nuestra mente. Ahí el enemigo puede venir a poner pensamientos, pero de nosotros depende si nosotros permitimos que esos pensamientos caigan al corazón. ¿Sí? Pueden haber pájaros volando alrededor de nosotros, pero de nosotros está de permitir que haga un nido en nuestra cabeza. Así que el enemigo quiere venir a meternos pensamientos de duda, de inseguridad, de muchas cosas. Pero ¿cómo nosotros entonces usamos este casco que Dios nos da, este yelmo de la salvación? ¿Cuántos quizás a lo mejor les ha pasado por la mente en algún momento, a lo mejor yo no soy cristiano, a lo mejor yo realmente no tengo la salvación, no tengo la vida eterna? ¿Cuántos a lo mejor nos ha pasado eso? Bueno, pues déjenme decirles que el enemigo muchas veces quiere venir a meter ese tipo de dudas. Pero cuando la palabra de Dios dice que Dios da testimonio a nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando el enemigo quiere venir a meter ese tipo de dudas, nosotros debemos de recordar lo que dice la palabra de Dios. Es tan importante por eso, y todos estos instrumentos que el apóstol Pablo menciona como instrumentos para el soldado, tienen todos que ver con la palabra de Dios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros seamos personas de la palabra. La salvación es nuestro yelmo, nuestro casco que nos protege de todo lo que nos condenaba. Ahora somos hijos de Dios, somos redimidos, somos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más condenación para nosotros. Así que cuando vengan ese tipo de pensamientos, les digo, debemos de estar alertas, debemos de fijarnos en qué estamos pensando y debemos de traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente es la espada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada en aquel entonces, y hoy pues ya no se usa este tipo de espadas, ahora son otro tipo de armamento que usan, pero en aquel entonces estaba este tipo de espadas que tenía doble filo y tenía una doble función. Una función era, todos los demás que les he estado hablando de estos instrumentos, vienen siendo instrumentos de defensa, de protección. Pero la espada es el único instrumento que es no solamente de defensa, sino que también es para atacar. Entonces aquí, la espada se puede utilizar tanto para protección como para un ataque. Un soldado entrenado la sabe manejar con mucha destreza. En la lucha espiritual, la espada es la palabra de Dios. Debemos conocerla muy bien y creerla con todo nuestro corazón para poder proclamarla con nuestra boca bajo la unción del Espíritu Santo. Ningún enemigo puede resistir a la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra? Él fue tentado por el enemigo. ¿Cuántos recuerdan? Hay varios pasajes en las Escrituras que hablan acerca de las tentaciones que vinieron a él por parte del enemigo cuando estaba en el desierto. Y así encontramos varias. ¿Cuál fue la estrategia o cuál fue la defensa de nuestro Señor? ¿Qué fue lo que él usó? Él usó la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Escrito está, escrito está. Satanás le dijo, oh, mira, te daré todos los reinos si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, solo al Señor servirás, solamente a Él adorarás. ¿Sí? Y Él le citó uno de los salmos. Entonces vemos acá que es importante que nosotros también usemos esta espada de una manera sabia, como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Sepamos usar la palabra de Dios y podamos usarla y como dice acá, ¿verdad? No hay nadie que se pueda resistir a la palabra de Dios. El enemigo dice, muchas veces hemos escuchado acerca de que el enemigo conoce la palabra de Dios y la usa y la malusa a su antojo. Y es por eso, hoy en día es algo muy importante que nosotros como cristianos estudiemos la palabra de Dios.
Saben que hay mucha ignorancia dentro del pueblo cristiano y es precisamente por eso que han entrado muchas mentiras a la iglesia. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros vamos a poder discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. El enemigo vino a decir, algunas veces de hecho con nuestro Señor Jesucristo, Él le citó algunos pasajes de las Escrituras, pero se los citó a medias, lo sacó fuera de contexto. Y a raíz de eso han surgido muchas problemáticas dentro de la iglesia. Porque por eso es tan importante que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios. Yo le doy tantas gracias a Dios porque Dios nos está permitiendo poder tomar este tiempo de discipulado aquí en la iglesia y es precisamente esa la encomienda que Dios le da a su iglesia. Muchas veces las iglesias podemos estar ocupadas haciendo muchas cosas, haciendo eventos acá, haciendo que si algo a favor del templo, qué sé yo, muchas cosas. Pero en realidad Dios le manda a la iglesia a predicar el evangelio y a ser discípulos. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros seamos discípulos de Jesucristo. Él se tomó, mientras estuvo aquí en la tierra, 3 años para discipular personas, que después se encomendó para poder llevar a cabo el propósito que Dios tenía. Y esa no es la excepción al día de hoy. Dios desea que nosotros seamos discípulos de Él, que podamos ir con la gran comisión de llevar el evangelio y predicar y hacer discípulos. Nosotros creemos en hacer discípulos y discípulos que hacen discípulos. Entonces es muy importante y le damos gracias a Dios porque como hermanos en Cristo todos hemos estado aprendiendo a través de este discipulado que ya uno de los niveles está ya para terminar, pero vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Así que vemos qué importante es que nosotros como cristianos sepamos que estas armas son muy importantes, que debemos de ponerlas y que no, para no dar lugar al enemigo. Ustedes saben que el enemigo, en algún momento, si nosotros le damos una pequeña entrada, el enemigo va a querer entrar y va a querer atacar. Entonces, por eso es que el apóstol acá nos está diciendo, la palabra de Dios, nos está diciendo manténganse firmes, vístanse de toda esta armadura, para que cuando venga el día malo, ustedes puedan mantenerse firmes y perseverar y salir, y cuando pase ese día malo nosotros estemos todavía de pie, firmes. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y el siguiente punto es la oración. Aquí también, ya para terminar, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos está hablando de orar y tenemos, gracias a Dios, tenemos tiempos de oración de una manera individual, cada quien en su casa, tenemos tiempos de oración como congregación y el apóstol aquí nos dice, oren. Regularmente a veces oramos y oramos muchas veces por nuestras necesidades, por las necesidades que nosotros tenemos, pero aquí el apóstol va un poquito más allá y dice, y oren también no solamente por nuestras propias necesidades, sino por todas las necesidades del pueblo santo de Dios. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego el apóstol Pablo dice también, y orando por mí, que estoy en la cárcel. Pero el apóstol no está diciendo aquí, bueno, oren para que salga pronto de la cárcel. Él no está orando por eso. Él está diciendo, oren para que yo pueda con valentía poder predicar el evangelio y que la gente que va a escuchar el evangelio pueda recibirlo también, pueda recibirlo en su corazón y pueda producir un fruto, un cambio en la vida de las personas. Entonces el apóstol Pablo no estaba preocupado en sí tanto por su necesidad. Él estaba pasando por un tiempo de necesidad. El enemigo había permitido, o Dios más bien había permitido que el enemigo, a través de los enemigos que Pablo tenía, ahora él estuviera en la cárcel. Pero hay un pasaje de las Escrituras que a mí me encanta, que dice que para los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien conforme a su propósito, todas las cosas. Mis amados hermanos, yo no sé qué cosas ustedes puedan estar pasando en este día, no sé cuáles son las situaciones. Pablo estaba en la cárcel. Muchas veces nosotros podemos estar pasando diferentes situaciones difíciles, pero ¿saben qué? Ahí en la cárcel es donde el apóstol Pablo empieza a escribir cartas. Una de estas cartas es la carta de Efesios. Y él ahí, en esa cárcel, custodiado por soldados, empieza a ver a los soldados y empieza a decirle al pueblo, ¿saben que tienen que estar listos? Tienen que estar firmes. La iglesia en aquel entonces estuvo pasando por mucha persecución. Hoy en día,
este mismo es algo que Dios nos está mandando a nosotros a estar firmes. Vienen tiempos difíciles, pero Dios desea que nosotros estemos firmes como buenos soldados. Mantengámonos firmes, ¿no? Aquí el enemigo quiso meter a Pablo y quiso callarlo y quiso meterlo en la cárcel. Pero allí en esa cárcel Dios permitió que se escribieran estas preciosas cartas que hoy estamos aquí hablando. Así que, mis amados hermanos, no sé cuál sea la situación que ustedes puedan estar pasando. Dios nos está motivando acá a nosotros, a cada uno de nosotros, a saber de que tenemos un enemigo, es un enemigo real y que debemos de estar listos y preparados. De que debemos de vestirnos con esta armadura que el Señor nos da, para que podamos pelear esa batalla, esa buena batalla que el Señor nos manda, y que podamos estar listos, que podamos mantenernos firmes. Y no importa lo que el enemigo quiere venir a hacer. Todas las cosas que el enemigo quiere venir a hacer, que son con permiso de Dios, Dios permite muchas veces las cosas, todo obra para el bien para los que amamos al Señor. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Cuando nosotros miramos hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver situaciones difíciles que quizás nosotros pudimos haber pasado. Pero ¿saben qué? En esas situaciones Dios estaba formando nuestro carácter. En esas situaciones difíciles, Dios, como buenos soldados, estaba formándonos a nosotros. ¿Quiénes de los que están acá a lo mejor van al gimnasio? Saben que para ir al gimnasio muchas veces se requiere, es duro al principio cuando una persona empieza a hacer ejercicios, duelen los músculos, pero esos músculos se están fortaleciendo para ser más fuertes. Dios quiere, a través de las situaciones difíciles que estemos pasando, fortalecernos para que seamos más fuertes en Él. Así que no debemos ignorar que hay un enemigo. Sabemos que Dios nos está dando armas espirituales para que podamos pelear contra ese enemigo, pero también debemos recordar que nosotros pertenecemos al ejército de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo bien precioso que quería concluir, ya para concluir. El apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13 al 15, describe cómo Cristo con su muerte venció los principados de maldad, perdonándonos, dice, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros tenemos a un Señor que es todopoderoso y que Él ya venció. No estamos peleando contra un ejército que es más poderoso que nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿En qué consistía esta acta de decretos contra las personas? Era un documento que contenía todos los delitos cometidos por una persona, el veredicto y la condena que le correspondía. Así que, ¿cuál era el cargo en contra de nosotros? Se nos acusaba de ser transgresores de la ley. ¿Cuál fue el veredicto? Culpables. Todos somos culpables. ¿Qué condena nos correspondía? La muerte. O sea, separación eterna de Dios. Dios es juez justo y en su justicia no podía absolver a los seres humanos pecadores. Satanás es nuestro acusador. Tenía derecho legal sobre nosotros por causa de nuestros pecados. El que practica el pecado, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:8, es del diablo. Cristo es nuestro Redentor. Cuando fue crucificado, sobre la cruz clavaron un cartel con su causa escrita en hebreo, griego y latín, y decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero ese cartel hacía referencia al plano material y visible. Según la revelación dada por el apóstol Pablo, en el plano espiritual e invisible, había sobre la cruz otro cartel. El acta de los decretos que había contra nosotros, Cristo la tomó y la clavó en la cruz. Esa era en realidad nuestra causa. Nosotros deberíamos haber muerto allí. Pero Cristo quiso ocupar nuestro lugar. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y antes de entregar el Espíritu y morir, Él gritó desde la cruz: consumado es. En ese instante, sobre el acta de nuestra condenación, fue puesta otra inscripción en grandes letras de sangre y en todos los idiomas del mundo: deuda cancelada.
Nuestra deuda ha sido cancelada, mis amados hermanos. Ya nuestra lucha, la batalla, nuestro Señor Jesucristo la peleó y la ganó. Así que nosotros podemos tener esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, que mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que vamos a orar. Con esto concluyo. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Y si hay algo que el Evangelio nos lleva a nosotros, es llevar esto a la vida práctica. Si hay algo que nosotros necesitamos confesar, pongámonos a cuentas con Dios. Si nosotros quizás a lo mejor hemos descuidado nuestro tiempo de lectura de la palabra de Dios, retomemos este tiempo. La palabra de Dios es algo precioso, es un tesoro que nosotros tenemos. Entonces, si quizás sentimos que nuestra fe está flaqueando, llenémonos de la palabra de Dios. Esto va a traer fe a nuestras vidas. Entonces el Señor quiere que nosotros vivamos esa vida victoriosa, que seamos esos soldados militantes que cumplimos con la orden que Él nos ha encomendado a su iglesia, una iglesia victoriosa. Así que vamos a orar y le vamos a pedir a Dios. Si hay alguna área que a lo mejor nosotros hemos dado lugar para que el enemigo entre, pidámosle perdón a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Cristo ya llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hay un acusador. No debemos dar lugar para que ese acusador esté acusándonos a nosotros. Así que tenemos que protegernos con esta protección que el Señor nos da. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora yo te pido y oro, Señor, para que primeramente nos perdones, porque muchas veces, Señor, hemos dejado hacer lo que tú quieres que hagamos. Padre Celestial, muchas veces estamos quejándonos, estamos débiles, Señor. Hemos dejado quizás entrar raíces de amargura a nuestro corazón. Hemos dejado entrar pensamientos, Señor, a nuestra mente que no te agradan. No hemos cumplido, Señor, con llevar el Evangelio a aquellos que necesitan escuchar tu palabra, mi Dios. Quizás no hemos orado como deberíamos de orar. Quizás hemos buscado, Señor, esa fortaleza en otras cosas, Señor, y no en ti. En esta hora yo te pido, Señor, para que tú veas a tu iglesia, mi Dios. Veas, Señor, que somos personas que necesitamos de ti. Yo te pido, Señor, que nos perdones si te hemos fallado, Señor. Te pido, Señor, que sigas hablando al corazón de cada uno de nosotros, mi Dios, y que nos ayudes a poder ponernos esta vestidura que tú nos das, estas armas espirituales para poder resistir en el día malo. Sabiendo, Señor, que hay un enemigo que está allá afuera, pero te damos gracias porque tú ya lo venciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y tú nos estás advirtiendo, Señor, a que nos mantengamos firmes, a que nos fortalezcamos en ti y en el poder de tu fuerza. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a poder vivir esa vida victoriosa que tú deseas que vivamos, Señor. Que podamos, Señor, ponernos, Señor, ese escudo de la fe, Señor. Podamos creer en esa salvación que hemos recibido por parte tuya, Señor. Que podamos usar la espada de la palabra de Dios, Señor, de una manera sabia, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a poder compartir el Evangelio a tanta gente que necesita escuchar la verdad de tu palabra, Señor. Tanta gente que necesita, Señor, encontrar esa paz a través de ti, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, mi Dios, y que nos permita ser esa iglesia militante, Señor. Esa iglesia victoriosa, Padre. Esa iglesia por la cual tú vienes, Señor. Esa iglesia pura, limpia, sin mancha, sin... Te lo pido todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
Pidamos que nuestro Padre Celestial nos cubra con su presencia, con su poder, que nos acompañe siempre y que en este inicio de semana Él pueda estar con cada uno de ustedes en su trabajo, en sus labores cotidianas, que su familia sea cubierta con el poder de su Espíritu y que todos los días salgamos con esta armadura que el Señor nos dio. Abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Abrázame,
Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se han gozado el día de hoy en la presencia del Señor? Amén. Damos gracias a Dios. Seguimos la próxima semana, no se lo pierda, seguiremos con la serie Familias conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Cuántos aprendieron algo el día de hoy? Amén. Así que cuando vengan ataques del enemigo, hermano, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Amén. Vístete con la armadura de Dios. El Señor nos ha dado armas espirituales para poder reprender los ataques del enemigo. Así que sígase fortaleciendo en el Señor, siga leyendo su Biblia, siga orando, siga asistiendo a los servicios de la iglesia y no se deje vencer por las mentiras del enemigo. Así que los invitamos a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos abajo una comidita y vamos a seguir compartiendo principios de la palabra de Dios para que usted se siga fortaleciendo. Así que están invitados a quedarse otro poco más ahí con nosotros. Así que nos despedimos ya con la bendición de parte de Dios. Dice así el Señor: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Padre, llévanos con bien a casa, Señor. Síguenos fortaleciendo, Señor. Síguenos protegiendo, Señor. Sigue, Señor, sonriendo sobre nosotros. Que todo lo que hagamos sea, Señor, deleite para ti, Señor. Gracias porque te conocemos, Señor, tu poder, Señor, que tú eres un Dios compasivo y lleno de amor hacia nosotros, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor al morir por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, y darnos de tu paz, Señor, esa paz que el mundo no nos puede dar ni las cosas materiales, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Llene nuestra mente y nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos.